señores, acaba de empezar el programa favorito de los lunes y los sábados. Así se habla Radio Show, el programa que llegó para quedarse. Como siempre, como de costumbre, Cepín de los Santos de este lado. Súper contento de poder empezar este programa. Y a continuación voy a presentar el majestuoso equipo, señores. Aquí el equipo de Así se habla. Chicos, ¿cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios, de verdad que sí, agradecidos como de costumbre, porque el soberano, Dios Todopoderoso, nos permite llegar hacia ustedes en esta nueva entrega de Así se habla Radio Show, transmitido, señores, por la mamacita de las digitales Señales Mixtas, un contenido sano, educativo, con mucho amor y con mucho cariño creado para cada uno de ustedes. Magdalena Severino. Así es, así es. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, como dice mi compañero Cepín. Se me ha quedado ya esa frase. Luis Eduardo de este lado, para compartir un contenido sano, como dice mi compañera Madeline, un contenido que lo pueden disfrutar no solamente adultos, sino también adolescentes y niños. Así que ya ustedes saben, quédese ahí con nosotros y disfrute de todo lo que traemos el día de hoy. Claro que sí. Verdaderamente, así es. Recuerde siempre esta recomendación. Compartir, suscribirse, comentar y darle like. Este contenido es para ustedes. Y vamos de inmediato a entrar en nuestro segmento ¿Qué dice Dios a través de la luz de su palabra? Todos que esté allá en casita, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Vamos a degustar algo bien importante que le he puesto como tema. Es como una interrogante. ¿Por qué le sirves a Dios? Vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice: de oídas te conocía, mas mis ojos ahora te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Esta simple frase que nosotros acabamos de leer, creemos que es algo simple, pero realmente estas son las palabras textuales de un servidor de Dios, de un hombre, como dice la palabra en el primer capítulo de Job, en Job, sí, capítulo 1, que habla acerca de este hombre, varón recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. ¿Temeroso de quién? De Dios. En la tierra de Uz, en la que él habitaba. O sea, que en todo ese lugar, en todo ese pueblo o esa tierra, donde como menciona la palabra, que este hombre habitaba, tenía estas cualidades: varón recto, perfecto, justo, temeroso y apartado del mal. O sea, un hombre totalmente consagrado a Dios. Y en el transcurso, en el trasfondo de esta historia, nos damos cuenta de que Job era un hombre que lo tenía absolutamente todo por parte de Dios, porque esos son los beneficios de cuando tú verdaderamente eres una persona que posee estas cualidades y que eres un hombre temeroso, recto, apartado del mal. Eso Dios lo premia porque su palabra establece que Dios honra a los que le honran. Hasta ahí estamos totalmente claros. Pero también seguimos viendo en el transcurso de esta historia cuando Satanás está rodeando la tierra. Jehová le hace una cuestionante que de dónde venía cuando él tenía que presentarse delante de Dios. Y él le dice de rodear la tierra y andar por ella. Pues entonces en esta ocasión entran en tema concerniente a Job. Y ahí vemos cómo Satanás le dice a Dios que Job le sirve porque él lo tiene cercado, porque él lo tiene rodeado de bienes, pero que le quitase todo lo que él tenía para ver si Job seguía creyendo o seguía sirviéndole a Dios. Pues Dios le da el permiso, porque también eso acontece, que Satanás no puede tocarte ni a ti ni a mí como siervos suyos que somos si Dios no le da el permiso, si no le da la autorización. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos, sellados con el Santo Espíritu de Dios. Le da el permiso. Entonces él lo toca absolutamente todo lo que tiene, sus hijos, sus bueyes, su ganado, sus esclavos,
todo, absolutamente todo. Hasta el punto, para resumirle la historia, de que ya en última instancia toca lo que es el cuerpo físico de Job. Y hasta ahí vemos que Jehová le dice muy claro, puedes tocarle, tócalo a él, toca todo lo que tiene, pero más no toque su alma. Amén. Porque Jehová dice en su palabra que todas las almas son de él. Bien, entonces aquí nos damos cuenta de que a Job le fue quitado absolutamente todo. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Jehová sí sabía quién era Job. Y sabía, obviamente, porque es nuestro creador y nos conoce. Y él sabía que Job verdaderamente le era fiel y que lo amaba. No por lo que él poseía, sino por quien era Dios realmente. Amén. Aunque vamos a ver aquí por qué él dice esta frase. Porque Job tenía como una noción de que él conocía a Dios realmente. Pero pasa una cuestionante que cuando nosotros creemos realmente que conocemos a Dios y nosotros actuando bien, entonces entra lo que es una cuestionante, quizás es propio del humano. Señor, ¿por qué? Si yo estoy haciendo lo recto delante de ti, si yo estoy haciendo lo agradable delante de ti, si yo no me he desviado, ¿para qué tú estás permitiendo esto? Y hasta llega un punto en la vida del ser humano que reniega. Y fue lo que vemos aquí en la historia de Job, todo aquel que la ha leído, y el que no la ha leído, pues le invito para que la lea. Y llegó hasta el punto de que Job se vio pero tan desolado y tan atacado que él hasta maldijo el día en que él nació. Entonces vemos aquí un hombre recto, perfecto, temeroso, apartado del mal, pero que cree conocer a Dios. ¿Por qué hago cree conocer a Dios? Porque realmente cuando vemos aquí que Job conoció quién era Dios, fue a través del proceso. Amén. Fue a través de la humillación, donde todo el mundo a Job le dio la espalda. Sin embargo, la misericordia de Dios estuvo con Job. Y luego que Job pasó todo este proceso, nosotros vemos que al final de la historia que hizo Dios, le retribuyó a Job absolutamente todo al doble de lo que le había sido quitado. Y vemos entonces cuando Job dice en el capítulo 42, versículo 5, mis ojos, de oídas te había oído, te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Él vio cuando Dios le retribuyó toda la magnificencia de Dios, vio el poderío de Dios. ¿Por qué? Porque él experimentó algo que fue el verdadero quebrantamiento en ahí donde tú no tienes nada, Así es. donde todos te dejan, donde todos te abandonan. Él entendía y sabía que a pesar de todo eso, Dios estaba con él. Aunque él renegó, pero después él entendió que por algo Dios estaba permitiendo eso. Ahora, ¿por qué tomé esta historia como referencia? Porque, y el tema en sí que es una cuestionante, ¿por qué tú sirves a Dios? ¿Acaso tú eres de lo que sirves a Dios esperando recibir algún beneficio o en señal de gratitud y de agradecimiento porque Él te amó primero, porque te creó y porque tu sola existencia tiene que bastarte para tú verdaderamente amar y creer en Dios? Muchas veces nosotros pensamos que porque seamos siervos de Dios no nos van a acontecer cosas negativas a nuestra vida. Y permítame decirle que sí, porque si los antiguos profetas, si los antiguos discípulos padecieron por causa de nuestro Dios, entonces cuánto más nosotros también. De alguna manera u otra vamos a tener que ser procesados, pero no es para que Dios te conozca, porque ya Dios te conoce. Así es. Es para que tú te conozcas tú mismo y entiendas realmente si amas o no amas a Dios. En la mañana de hoy a mí me impactó un comentario que estuvo leyendo mi esposo concerniente a una persona que decía en su comentario que él creía en Dios, pero que él ya no cree en Dios porque Dios le había fallado.
Oh. Sí, entonces yo le dije a él, ok, pues entonces aquí vemos que esta persona servía a Dios no porque lo amaba realmente Así ni porque es. lo conoce, sino por una circunstancia o esperando recibir algo. Muchas veces nosotros no recibimos de Dios lo que queremos de inmediato porque Él es que sabe el tiempo y lo que nos conviene o no. Entonces nosotros tenemos que aprender a que Dios no se le sirve porque Él me pueda dar algún beneficio. Porque hay personas que le sirven a Dios y lamentablemente van a morir. Yo digo lamentablemente porque Dios conoce todo y el corazón del hombre, pero lamentablemente van a morir sin algún tipo de bien material. Así es. Pero bienaventuradamente van a morir ¿con qué? Con la salvación de su alma, que eso es lo que al fin importa realmente. Entonces, yo le invito a todo aquel que me está viendo y que me escucha, que no sea de ese tipo de personas que entiende que a Dios se le sirve por un beneficio, o sea, por lo que podamos recibir de manera material, sino que podamos entender que todavía Dios no nos rodee de todos esos bienes materiales como estaba rodeado Job, pero que al fin del cuenta, cuando le servimos con humildad, con todas estas cualidades que ya mencionaba la Biblia, con temor a Él y le guardamos respeto, hay algo que está garantizado, Amén. que es la salvación de nuestra alma. Y que, aunque no recibamos nada material, que podríamos decirlo, aquí en la tierra, tenemos el mayor galardón que es la salvación y la vida eterna. No sea uno de esos más que se acercan a Dios o nada más esperan recibir el bien de Dios, porque en un momento determinado Él lo dijo, ¿acaso voy a recibir yo de Dios simplemente el bien? No, espérate. Entonces, qué bonito fue que Él se dio cuenta en ese proceso que aunque su fe quizás tembló y Él renegó y deseó hasta no haber nacido, al final se humilló, reconoció y él mismo pudo ver la magnificencia de Dios y que no simplemente le servía al Señor por lo que tenía, porque aún así él siguió creyendo, Amén. siguió confiando, como dijo, aunque Jehová me mate, en él esperaré. Y esperó en Dios. Jehová escuchó su clamor de humillación y ¿qué hizo? Le retribuyó absolutamente todo. Así que yo espero que usted entienda que a Dios no se le sirve por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que, ¿por qué? O sea, por los bienes materiales que nos pueda dar, sino por el simple hecho de nuestra existencia. Debemos de amarle, honrarle, respetarle y sobre todo con el propósito que vinimos a esa tierra, que fue para adorarle y servirle a Él enteramente. Mis compañeros. Así es, y me disculpa ahí si le interrumpo, hermano Cepín. Dale para allá. La verdad es que a Job, para apoyar el comentario ahí que hace acerca de él, le faltaba algo. Aunque él amaba a Dios, servía a Dios, hacía sacrificio, dice la Biblia, siempre hacía sacrificio por él y por si acaso uno de sus hijos había pecado. Ay, eso sí es verdad. Él ese siempre lo punto. hacía, de hecho, pero cuando pasa lo que pasa, que llegan los criados uno tras de otro, fue uno tras de otro que llegó, murieron todos tus hijos y no quedó nadie para contarlo, excepto yo. Y en el ganado, se murieron todo el ganado, la vaca, todo, y solamente quedé yo para contarlo. Uno tras de otro llegó con una mala noticia. Así es. Todo se derrumbó. Pero ¿qué pasa? Aunque Job amaba a Dios y hacía sacrificio día tras día, pidiendo perdón por sus pecados, no se puede negar, él amaba a Dios, pero le faltaba conocer a Dios. Una diferencia es que cuando tú sirves a Dios, a veces nosotros servimos a Dios, pero no conocemos a Dios. Ay, Dios mío, Padre. Aleluya. O sea, puede que haya gente sirviendo a Dios, pero que no conozca a Dios, en el sentido de que a mí me enseñaron de una forma, ¿verdad? A servir a Dios, ir a la iglesia, a la congregación, ¿verdad? Adorar, cantar, hacer todo lo que se hace en la iglesia. Pero antes de yo servir a Dios, yo debo conocer a Dios. A veces nosotros servimos a Dios, pero no pasamos tiempo con Él. Eso me ha confrontado en ocasiones. Cuando yo me afano mucho, ok, por estar en la congregación, pero no tengo suficiente tiempo para orar. Cuando yo oro, personalmente yo estoy intimando con Dios. Así es. Yo estoy conociendo a Dios. Pero cuando yo simplemente asisto a la iglesia, a los compromisos, a las actividades, pero no intimo con Dios, significa que yo sirvo a Dios, pero no conozco a Dios. Cuando tú conoces a Dios, Dios se te va a revelar a ti personalmente. Y hay cosas que tú vas a experimentar con Él. Por eso Dios tiene que permitir situaciones como le permitió a Job. Todo se derrumbó, pero en ese momento Dios no te quiere matar.
Dios no quiere que tú te mueras en esa situación. Dios lo que quiere es que tú lo conozcas a Él. Porque a veces dependemos mucho de que tengo un familiar fuera en Estados Unidos, mi mamá está en España, mi mamá me va a mandar, me van a ayudar, pero yo no estoy contando con que Dios lo va a hacer. Así es. Yo no tengo fe de que Dios va a obrar. Yo tengo más fe en las opciones que yo tengo. Que yo cuento con un trabajo que me van a pagar el 15 y yo voy a resolver, pero yo no tengo fe de que Dios realmente va a obrar. Entonces Dios necesita cerrar todas las puertas. Exactamente. Dejarte en cero como dejó a Job, para que tú entiendas que es Él que te va a bendecir y que es Él que va a abrir las puertas. Amén. Eso Mira, es así. dijo un escritor que lamentablemente, yo no sé, tú si te acuerdas de eso, me lo recuerdas, valga redundancia, con relación a un escritor que escribió la Biblia, valga redundancia, la Biblia no, escribió un libro, Ok, no uno la de los Biblia. escritores de la Biblia. No, escribió un libro bajo los fundamentos Ok. o bajo los ideales y bajo Inspirado en la Biblia. No, fue inspirado en cosas del enemigo. Oh. Sí, tú sabes que hay cosas ocultas. Claro, claro. Entonces, lo que pasa es que no recuerdo, ¿tú te acuerdas que eso se habló? Sí. Que escribió un libro sobre las cosas de Satanás. Y él decía lo que Satanás le ministraba que pusiera en el libro. Y él decía, Satanás en ese libro, que el hombre no tiene la más mínima idea de quién es Dios. Oye. Por más que tú veas que hay gente que ore, por más que tú veas que hay gente que dure 40 días, lo conoce hasta un cierto nivel. Entonces el enemigo dice, si él lo conociera a profundidad, Ay, tanto Dios. ¿tú te imaginas? Entonces, es fuerte. Oye lo que yo voy a decir, con relación a que ahí viene la Semana Santa y todo eso, y esos asuntos que hace la iglesia tradicional, vamos a decirlo de esa manera. Y es, en estos días yo vi un video de ese gran comunicador, creo que es politólogo también, Víctor Casanova, donde él decía en un programa de radio que Satanás llevó a Jesús al desierto para tentarlo. ¿Y qué dice la Biblia? Que es todo lo contrario. En Mateo 4.1, del 1 en adelante hasta el 11, habla textualmente que fue llevado por el Espíritu Santo, aunque la Biblia dice, para ser tentado. Yo no voy a contradecir la Biblia. Fue el Espíritu que lo llevó al desierto, no fue Satanás. Exactamente, fue el Espíritu que lo llevó. Claro. Y ahí Satanás Dios y Claro. aprovechó. Exactamente. Yo pienso, perdóname los entendidos en la materia, no voy a contradecir lo que dice la Biblia nunca. Claro que Quizás hay, porque lo que estoy contradiciendo es, o me encuentro raro, que como que el Espíritu Santo lo dijo a Jesús, venga, para que Satanás lo tiente. ¿Tú entiendes? Hay como una el momento que se tradujo ese pedazo, creo que hay que investigarlo bien, para no poner ni quitarle a la Biblia, porque ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Entonces, en relación a eso, es que él está confundido, Víctor Gómez Casanova. Dice que Jesús fue llevado por Satanás al desierto para tentarlo. Claro que no, mi hermano, está equivocado. La gente, porque esa gente son muy preparados en lo secular, Exacto. pero si no tienen Biblia, No hay revelación. No. ¿me entiendes? Tú puedes leerla, pero si el Espíritu no te da la interpretación, tú no vas a poder realmente Entender. interpretar. Y lo que pasa es que la misma Biblia lo dice textualmente, podemos incluso buscarlo. El libro de Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Era algo que tenía que pasar. Era algo que tenía que pasar. 4:11, usted dijo. Ajá, 4 del 1 hasta el 11. Así 4:1 es. hasta el 11. Jesús, incluso Jesús tenía que ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero más que eso, recuerden que Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto ayunando. Era como algo que Jesús tenía que hacer para iniciar su ministerio, porque luego de que él es tentado por Satanás en el desierto, ahí justamente él Ajá, inicia su ministerio. ajá. Fue como algo que él tuvo que hacer para darnos a nosotros ejemplo de que también nosotros seríamos tentados por Satanás y que él venció. Tentación de Jesús, dice el libro de Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Exacto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algo que Jesús mostró su humanidad. Es como para darnos un ejemplo a nosotros, Exacto. de que eso también nos iba a pasar a nosotros. Pero ¿qué pasa? No fue que Satanás lo llevó, fue el Espíritu. Y eso no hay que, me imagino que no hay que estudiar mucho para entenderlo e interpretarlo.
Vamos a una primera pausa para continuar con el tema. Vamos, exactamente, una breve pausa para luego continuar, nuestro amado hermano continúe así mismo la secuencia, señores. Así que nos vemos en breve.